Entre las numerosas actividades que desarrolla Julio Carmona está dictar una materia muy interesante que se llama Tecnología en la enseñanza de la literatura. Me parece que esta materia tiene que ver con ciertos problemas que son comunes a la educación en todos los países latinoamericanos. Por eso le empezamos preguntando a Julio Carmona cuáles son las principales dificultades que tienen los estudiantes cuando tienen que leer textos de literatura. Correcto. En la sección anterior en que estuvimos conversando, Raúl, te decía, ¿no?, que la universidad tiene la dolencia que le viene desde la primaria y secundaria. Entonces los alumnos de primaria y secundaria les han enseñado solamente cómo leer textos informativos. Pero los textos literarios nunca les han dicho que tienen que leerse de otra manera o escribirse de otra manera. Entonces cuando tú le dices la literatura es esto y les empiezas a explicar, ellos están en la luna. Pero es primera vez que se enteran de que la literatura era eso, ¿no? En la universidad. En la universidad. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y por qué es eso? Porque en la misma universidad los profesores que enseñan literatura son profesores que han salido de la secundaria, ¿no? Y ellos, ¿qué cosas hacen? Enseñan lengua y no enseñan literatura. Porque cuando tú estudias en la pedagogía, la especialidad de lengua y literatura, la mayoría de estudiantes dice, oye, más fácil es estudiar lengua, ¿no? Porque me aprendo el esquemita de cómo analizar las oraciones y eso se lo aplico a todas las oraciones del mundo. Mientras que para estudiar literatura, un texto no puede leerlo igual el texto de Borges que el texto de Arguedas o que el texto de Vallejo, ¿no? Para cada texto tiene que darle un tratamiento especial. Entonces eso ya tiene que tener una vocación también del alumno, decir, oye, yo voy a estudiar literatura y tengo que aprenderme esto y ya tengo que aportar algo de mí, ¿no? Entonces ahí se les complica la vida a los alumnos. Pero si tú lo pones a un profesor de secundaria que enseña en la universidad, va a repetir el mismo error. Solamente decirle al alumno, yo te voy a enseñar cómo se lee un texto. Ese es el gran problema. ¿Y cuáles son las principales herramientas que utilizas tú para despertar el interés y la comprensión por la literatura por parte de los estudiantes? Ahora, tú sabes que eso de arranque tiene que ser crearles el gusto por la literatura. O sea, crear la conciencia de que la literatura no es como la lengua una ciencia, sino que es un arte. De tal manera que el peor error que se cometió es crear un solo curso de lengua y literatura, cuando debe enseñarse dos cursos separados, el curso de lengua como un curso de ciencia y el curso de literatura como un curso de arte. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es meterle en la cabeza del alumno, tú no lo vas a leer como si fuera un texto informativo. No pienses tú que lo que estás leyendo ahí lo vas a encontrar inmediatamente en la realidad, como es el texto informativo, ¿no? Una noticia periodística, tú dices, ya me ubico en el lugar que me está hablando la noticia y saco mi conclusión, lo comprendí y se acabó. En este caso no. El estudiante tiene que decir, esto es ficción, esto no ha existido, este es un mundo que al que tengo la virtud de ingresar y descubrir cosas totalmente nuevas, ¿no? Entonces, en el texto informativo, ¿tú qué cosa vas a hacer? Vas a aplicar simplemente la comprensión lectora, lo que haces con cualquier texto informativo. Mientras que en la literatura tienes ya no solamente quedarte contento con eso, tú primero dices, sí, ya comprendí lo que dice. ¿Qué cosa tengo que hacer ahora? Interpretar, ¿no es cierto? Ir al sentido profundo, a la profundidad y no quedarte en la superficie, que en el texto informativo te basta solamente con la superficie, ¿no? No necesariamente tienes que ingresar a interpretaciones, a significados ocultos, como es el caso de la literatura. Entonces, ahí tiene que haber un curso especial de interpretación de textos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de famoso, ¿no?, del poema sencillo nada más de José Martí, ¿no?, que son versos sencillos de Martí, ¿no? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Tú lo lees y dices, ¿qué cosa me está diciendo? Que hay un tipo que en su casa tiene rosas y cuando llega a su amigo le entrega una rosa porque sabe que su amigo tiene su mano franca y es sincero, ¿no? Eso es lo que uno comprende. Pero tú dices, y para decir eso, me están diciendo que Martí es uno de los grandes poetas de América, es una cosa tan sencilla, tan simple que no me llama la atención, ¿no? Entonces tú dices, no, pues te has quedado en la superficie, tienes que profundizar. Y tienes que preguntarle, ¿esa rosa blanca es rosa blanca o se refiere a otra cosa? Entonces empezar a preguntar, ¿no? Y entonces tú como lector tienes que ir creando también, recreando y decir, yo a esa rosa blanca le doy otro significado. No es la rosa blanca del vegetal, sino es otra cosa, ¿no? Saber preguntarle al texto todo lo que el texto puede decir. Claro, y tú vas a responder, ¿no? Tú vas a ver, ¿por qué dice esto? Y tú respondes. Por ejemplo, yo digo,
¿es rosa blanca el vegetal que se siembra en un jardín o en una maceta? ¿O esa rosa blanca se está refiriendo a algo especial? Entonces yo digo, esa rosa blanca es, si viene un amigo, yo le doy también mi amistad, y mi amistad es una rosa blanca. Lo que yo le voy a dar mi amistad, yo la considero como una rosa blanca. Que tiene las cualidades de la rosa, blanca porque es pura, frágil porque cualquier viento la destroza, la marchita, es hermosa, ¿no? Y todas las cualidades que tú puedas darle a la rosa se las aplicas a la amistad. Y entonces dice, lo que él está diciendo es que la amistad es la que se ofrece, ¿no? Y no dice, si él dijera, cuando viene mi amigo le doy mi amistad, pues eso no es poesía, ¿no? Pero si te dice, cuando viene mi amigo le doy una rosa blanca, entonces tú ya creces y le comienzas a dar más significado, ¿no? Llegar a eso a través del curso de interpretación de textos, tiene que ser un especialista en literatura y no un profesor de lengua que no sabe cómo va a llegar a eso, ¿no? Entonces ahí está el gran problema. Ahora, en el curso de tecnología y la enseñanza de la literatura, yo te decía en la sesión anterior, existía el curso de tecnología de la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿no? Pero el profesor que lo dictaba se le hacía un mundo, porque él era de lengua, enseñar también literatura. Él no sabía cómo enseñar la tecnología de la enseñanza de la literatura. Entonces me dijo, ¿qué te parece si dividimos el curso? Tú te encargas un curso de tecnología de la enseñanza de la literatura y yo me quedo con tecnología de la enseñanza de la lengua. Ya pues, le dije, entonces. Y yo no me había especializado en didáctica porque yo estudié letras puras y no estudié educación, yo no estudié pedagogía, ¿no? Entonces me dediqué a investigar sobre las tecnologías que se podían aplicar didácticamente a la literatura, ¿no? Entonces yo dije, se pueden desarrollar tecnologías o esquemas de estudio en la teoría literaria, en la historia literaria, en la crítica literaria. Es ahí donde te digo que debe haber la interpretación de texto. O sea que no se puede comprender el hecho literario sin tener nociones de teoría literaria, sin tener nociones de historia literaria y de interpretación, bueno, crítica no, porque para especializarse como crítico tú sabes que es una situación mucho más amplia, ¿no? Tiene que ser un hombre que no solamente abarque literatura, sino todas las disciplinas posibles, ¿no? Lo que se llama en Inglaterra estudios culturales. O la filología, ¿no? También en España, ¿no? Son cosas distintas. Claro, los estudios culturales son una mirada abarcadora sobre el hecho que puede ser literario o el hecho que puede ser un hecho artístico de cualquier tipo y que se le vuelca la mirada sociológica. Y para los profesores que estén interesados en lo que estás diciendo, ¿podés recomendar 2 o 3 libros para que se vayan formando, para que vayan recorriendo el camino que recorriste vos en tu experiencia? Claro, el problema, ¿sabes cuál está en eso? Es que se ha escrito muy poco. ¿Te das cuenta? Sobre tecnología y la enseñanza de la lectura se ha escrito muy poco, porque yo te muestro acá los libros que yo tengo, son libros de tecnología de la enseñanza de la lengua y la literatura, para enseñar en secundaria. Y nosotros al profesor que estamos formando tenemos que enseñarle en ese sentido, ¿cómo vas a enseñar en secundaria esto? Entonces, si tú quieres especializarte en literatura, es difícil encontrar, porque la mayoría de profesionales que quieren escribirlo sobre eso, se enseñan a lo que se enseña en la secundaria, que es lengua y literatura. Entonces yo prácticamente he tenido que rehacer todo, ¿no? O he encontrado muy poco. ¿Qué te digo? Por ejemplo, acá hay un tipo interesante que lamentablemente murió muy joven, que es Luis Fernando Vidal. Él escribió un libro sobre la enseñanza de la literatura en secundaria. Y era primera vez acá en el Perú que se escribía específicamente la didáctica para la literatura. ¿En qué época lo escribió? Así en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Los años 80. Y entonces, y era un tipo fue mi profesor en San Marcos, ¿no? Y entonces, esa es una de las cosas valiosas, por ejemplo, ¿no? Y hay otras, pero más que nada siempre lo mezclan, ¿no? Mitad de enseñanza de la lengua y mitad de enseñanza de la literatura. ¿Y cuál es lo grave? Que el libro tú encuentras que te dice 90% de enseñanza de la lengua y 10% de enseñanza de la literatura. Entonces casi nada, ¿no? Te dan una información así muy general, muy vaga, ¿no? Entonces el que enseña literatura tiene que empezar de cero, o sea, ponerse a estudiar él mismo, ¿no? O si no, podés vos escribir algún libro en el cual puedas... Yo justamente toda mi experiencia la volqué en un librito que no sé si me permites un minuto. ¿No? Ya después esto lo reinicio.